Hospital Vida Los Ángeles presenta la cápsula de salud de Que Esto Que El Otro. Soy el Dr. René Gómez Medina, pediatra certificado del Hospital Vida Los Ángeles. En esta ocasión vamos a tratar el tema que se llama el minuto de oro. Bueno, y ustedes se dirán, ¿y qué es eso, no? Pues fíjese que el minuto de oro es el minuto más importante cuando un niño nace. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando un niño, estamos esperando un bebé, pues en realidad hay muchas situaciones que están alrededor de eso. Por ejemplo, si es un bebé que todavía no es de los 9 meses, o sea, de las 40 semanas, o sea, es un bebé prematuro, o es una madre diabética, o es una madre con preeclampsia, o tiene obesidad o desnutrición. Todo eso, cuando un niño nace, pues vienen los cambios más importantes al nacer. Entonces, ¿qué es lo que aquí queremos hacer énfasis? De la importancia que tiene que cuando un niño nazca haya siempre un pediatra esperando la reanimación de ese niño recién nacido. En un alto porcentaje, pues más del 80% de los niños nacen sin problema. Respiran, sobre todo si son niños de 40 semanas de término y no tienen factores agregados. Pero muchas veces nace el niño y nos llevamos la sorpresa de que no está respirando. Entonces ahí es donde tenemos que intervenir. En ese minuto nosotros contamos una calificación que se llama APGAR. Es una doctora que se llama Virginia Apgar que inventó esa calificación para evaluar a los recién nacidos, en donde si tenían buena coloración, su frecuencia cardíaca, buena reactividad, el estímulo reflejo y pues esos datos se suman y nos tienen que dar en el primer minuto pues un promedio de 8 puntos cuando un niño nace bien. Y a los 5 minutos se vuelven a evaluar y nos tiene que dar 9 o 10 puntos. Pero aquí es donde entra lo más importante de la reanimación neonatal. Un niño nace sin respirar. Inmediatamente los pediatras, el ginecólogo, el obstetra nos lo pasa y lo primero que tenemos que ver es ese niño, de qué edad gestacional es, ya sabemos que es de término o es prematuro, tenemos que aspirarlo y de ahí evaluar si ese paciente requiere una reanimación con presión positiva. ¿Qué quiere decir esto? Es una reanimación en donde nosotros con un equipo especial le damos presión positiva a los pulmones para que se expandan y empiece el niño a respirar. Pero en este minuto nosotros tenemos que evaluar si el niño no responde. Al cabo de 30 segundos, después tenemos que hacer otra maniobra en donde tenemos que intubar al niño y darle presión positiva. Todo esto tenemos nosotros que hacerlo en un minuto, porque ese minuto es vital para que el niño reactive su ventilación y también medimos la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, un niño que tiene menos de 60 latidos por minuto lo consideramos que es un niño que está en paro cardíaco, ¿no? Un niño debe tener arriba de 100 latidos por minuto. Entonces, en este minuto nosotros evaluamos al paciente y vemos su reactividad cardiovascular y ventilatoria. Y muchos pacientes que nacen asfixiados, por ejemplo, hay niños que al estar dentro de la matriz, dentro del útero, tienen sufrimiento fetal. ¿Qué quiere decir esto? Que no reciben el suficiente oxígeno y el niño empieza a tener dentro de la matriz cambios de la frecuencia cardíaca. Se sube mucho la frecuencia cardíaca o bien se baja mucho. Cuando la frecuencia cardíaca se baja mucho, quiere decir que el niño está sufriendo y hay que sacarlo inmediatamente para que el niño no fallezca dentro del útero. De ahí que unos niños, al tener este sufrimiento, se evacúan dentro de la matriz y entonces nosotros tenemos un niño que nace teñido de meconio. ¿Qué quiere decir esto? Que el líquido amniótico, en lugar de estar claro como agua de coco, que es lo normal, nace color café o nace hasta como puré de chícharos en sufrimientos muy graves. Esto es lo que nosotros tenemos que reanimar, oxigenar a ese niño, darle frecuencia cardíaca, darle presión positiva y a veces inclusive
a través del ombligo, canalizarlo y meter medicamentos. En este minuto de oro es donde nosotros debemos de actuar, porque si nosotros no actuamos, pues pueden venir las secuelas después por la asfixia, por la falta de oxigenación que tiene el niño. Y eso pues da lesiones a largo plazo, puede dejar un niño con crisis convulsivas o puede dejar un niño con lesiones permanentes. Entonces ese niño, cuando nace con meconio, pues tenemos que aspirarlo y reanimarlo. Y también la calificación de Apgar, que es algo que tenemos que estar muy al pendiente para que esa calificación pues la reactivemos lo más pronto posible. Por ejemplo, un niño que nace en paro cardíaco, eso pues tiene un Apgar de 2, de 3, su frecuencia cardíaca está muy baja, no respira, está flácido totalmente y está morado. Y ahí lo vamos reanimando hasta lograr las calificaciones entre el 5 minutos y 10 minutos, que son de 7 hacia arriba hasta llegar a 10. ¿Esto también sucede con los niños que nacen prematuros, doctor? Sí, definitivamente. ¿O es un cuidado más amplio, diferente, o es el mismo? No, fíjate, cuando nosotros llegamos a la sala de quirófano, sala de partos, siempre con el ginecólogo les hacemos pues algunas preguntas. ¿Es un niño de término? Porque nosotros antes, pues el obstetra ya hace un cálculo de cuántos meses es un niño, ¿no? Y nos dice, no, es un niño que tiene 32 semanas, por ejemplo, 7 meses, ¿no? Entonces esperamos un niño que pueda traer unas complicaciones posteriores que se llama síndrome de distrés respiratorio, en cual los pulmones se colapsan. No siempre, pero en muchos niños prematuros tienen esta tendencia. Entonces esos pacientes tenemos que estar muy alerta, tener ya preparado todo, oxígeno, cánulas, reanimadores, todo para que le podamos asistir y ayudar. Esos prematuros pues tienen una especial cuidado y especial atención. Entonces esos niños, entre más prematuros sean, pues más requieren una reanimación completa y estar al pendiente de ellos, y más complicaciones desarrollan. De hecho, por ejemplo, un niño prematuro que hace la enfermedad que se llama síndrome de distrés respiratorio, pues muchas veces, aunque tú lo reanimes, el pulmón se colapsa, se cierra, y ese niño requiere a veces ventilación artificial, o sea, un equipo que se llama ventilador mecánico, en donde el ventilador va a estar respirando en lugar del niño para ayudarle. ¿Por qué? Porque los niños que están prematuros pierden una sustancia que se llama surfactante pulmonar. Ese surfactante hace que el pulmón esté abierto, pero al perderlo el pulmón se va colapsando, cerrando, y entonces el niño pues no puede respirar, está colapsado el pulmón, y ahí es donde tenemos que ayudarlo. Hay aplicación de surfactante, fíjate, en esos pacientes, que se aplica a través de una cánula en los pulmones, pero sí, cada inyección de esas vale más de 20,000 pesos, entonces es algo bastante que caras. es muy cara, y de ahí a veces tenemos que aplicar hasta 2 dosis. De ahí viene pues después el meterlo al ventilador o no. Aunque hay niños que son de 7 meses y fíjate que no hacen esa enfermedad, pero muchos sí. Entonces por eso el pediatra tiene que estar siempre al pendiente del nacimiento de un bebé de estas características. Fíjese, doctor, que muchas veces han sucedido casos en múltiples clínicas, inclusive en el hogar, ¿no? Que hay madres que de pronto no calculan bien cuándo es que ya van a dar a luz, y de pronto, pues bueno, están dando a luz, a veces en la ambulancia, a veces en su casa, unas en el baño, se meten inclusive. ¿Cómo aplicar este minuto de oro las madres o los familiares, los padres que no alcanzaron a llegar a una atención médica? ¿Cómo pudieran ellos aplicar esto? Bueno, ahí es un poco difícil, pero sí podría haber, una de las cosas es limpiarle las secreciones de la nariz y de la boca al niño para que pueda respirar. Esa es la primera opción. Después, si el niño está reactivo y eso, pues el cordón umbilical se corta entre los 30 segundos y 1 minuto, y obviamente trasladarse a un centro hospitalario, pero como tú bien lo refieres, hay partos fortuitos, así se llama. Nacen en la calle, nacen en un carro, nacen en el campo, en donde sea, afuera de un hospital, a veces que están esperando, sí, están esperando sin atendidos y ya. Y es que aquí la naturaleza, todos tenemos que entender varias cosas. Normalmente nosotros vemos que una paciente que es su primer embarazo, aproximadamente todo el proceso de parto tarda más de 24 horas, desde que empiezan los dolores y todo eso, ¿no?
sobre todo cuando es el primer embarazo. Pero hay mujeres que no llevan este patrón y a veces a las 6 horas ya está su dilatación completa y ya está naciendo el niño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues mantener con sábanas limpias al bebé, quitarle con algo, bueno, la que obstruye las fosas nasales, o sea, limpiar su carita, su boca, y básicamente eso, y mantener un calor adecuado. Aquí pues no es muy difícil. No, aquí hay bastante calor. Pero el tema del cordón umbilical, ¿lo tienen que cortar sí, bueno, ellos o es preferible? Lo idóneo es que lleguen al hospital, si pues, entre más pronto, o alguna enfermera, alguien que tenga conocimientos de eso, porque igual fíjate que antes había una enfermedad que se presentaba mucho, que era el tétanos neonatal. Y era una enfermedad que se presentaba. Ahora ya es exageradamente raro ver un tétano neonatal. ¿Pero por qué sucedía? Pues porque le cortaban el ombligo a los niños con tijeras oxidadas, los envolvían con alambres, con cosas así. Los del campo a lo mejor hasta con machetes. Sí, ¿no? con lo que pudieran. Pero eso tenía una toxina que era la toxina del tétano. Y entonces el niño adquiría esa enfermedad. Afortunadamente ahora se recomienda que todas las mujeres embarazadas reciban la vacuna desde el séptimo mes, la vacuna del tétanos, para que estén protegidas, y realmente ha servido mucho ese cambio. ¿Por qué? Porque ya no vemos tétanos neonatal. Es increíble que haya un caso de tétanos neonatal gracias a las vacunas que se ponen a la mamá y a las atenciones de los partos que se hacen. Pues hay ahí la importancia del minuto de oro, doctor, y es algo que se toman muy en serio en el Hospital Vida Los Ángeles. Claro que sí, porque mira, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, o sea, tenemos pues ginecólogos. En este momento nuestra unidad hospitalaria cuenta con 5 ginecólogos para la atención de urgencias y de cualquier hora de pacientes embarazadas. También tenemos 3 pediatras, o sea, contando conmigo, y tenemos unas especiales de reanimación, equipo para reanimación neonatal avanzada, que eso es importante para la seguridad de la familia, ¿no? O sea, que dices, bueno, ¿dónde me voy a aliviar? Pues en donde haya todo ese tipo de infraestructura. Tenemos cunas de calor radiante, tenemos oxígeno permanentemente las 24 horas, o sea, que por falta de esa situación no va a suceder que el niño no se reanime bien. Claro, cuando es un niño prematuro, por ejemplo, un niño que pesa 1 kilo o pesa 800 gramos, pues son niños que sí los atendemos, pero en realidad tenemos que canalizarlos hacia una unidad de cuidados intensivos, que bueno, en toda nuestra región pues no la hay. Solo el Hospital de Coyuca puede tener algún equipamiento, pero aún así hay lugares mucho más especializados que, imagínate, esos niños van a estar hospitalizados 2 meses o hasta 3 meses. Entonces, a nivel privado, pues es un costo altísimo, pero además también pues son pacientes que tienen un alto riesgo de perder la vida. Entonces aquí estamos en el Hospital Vida Los Ángeles pues atendiendo todo ese tipo, y queremos que las embarazadas tengan toda la confianza y toda la certeza, las familias, de que al venir al Hospital Los Ángeles ustedes van a tener una atención con calidad, con calidez y con el equipamiento necesario para que su bebé y la mujer embarazada reciban la mejor atención.